Llegamos a la sesión número 3, que corresponde al curso especializado en mantenimiento de bombas centrífugas. En este caso, en esta sesión estaremos tocando lo que es los rodamientos, así mismo como su lubricación. Al tratarse, como les dije en la clase anterior, en la semana anterior, pues, de un elemento tan importante en el funcionamiento, no solamente de las bombas centrífugas, sino simplemente en todo lo que es bombas rotatorias, equipos rotatorios, pues debemos verificarlo, debemos comprobar su funcionamiento, cómo identificar qué tipo de rodamiento es, para qué sirve, cómo voy a utilizar, si la aplicación a la cual estoy teniendo es la adecuada, ¿sí? Porque de pronto, ¿cómo clasificamos de una manera, haciendo un resumen, cómo utilizamos los rodamientos? Pues es simplemente dependiendo de las cargas que las van a estar expuestas, tanto cargas radiales como axiales, tanto cargas estáticas como dinámicas, ¿no es cierto? Entonces, todo eso va a influir a poder nosotros determinar exclusivamente qué tipo de rodamiento es para su correcto funcionamiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? La nomenclatura de los rodamientos es muy importante para un plan de mantenimiento. Sí, no Buenas solamente... noches. Sí, muy buenas noches. A ver, Ronald Domínguez, de acá de Colombia, Cartagena, Colombia. Buenas noches. Y antes de comenzar, Inero, una preguntita acá que me surgió un problemita acá, donde yo Claro, trabajo. adelante. Hay las bombas de pistón, esas son bombas de desplazamiento positivo, ¿cierto? Así es. Entonces, con esas bombas, esa bomba necesita, allá donde yo trabajo, se utiliza porque necesita mantener la presión la presión de bombeo Ya, así es. de un Sí. determinado producto de hidrocarburo. Pero entonces ese tipo de bomba usted sabe que son unos pistones que se va alternando, eso suena taca, 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 pero a medida que como manejan grandes caudales de, de producto, eh, se oye ese traqueteo. O sea, yo me imagino que al hacerle análisis de vibraciones, yo me imagino que, bueno, cuando ya los analistas deben saber de que esa bomba pues tiene su vibración es normal, pues, de la propia máquina. Pero entonces el problema es lo siguiente, ese tipo de bombas llega al momento en que se deterioran o más rápido que una bomba centrífuga. O sea, le estoy diciendo la percepción que yo tengo. No sé, usted como Claro, experto así me es. Sí. dice. ¿En qué aspecto? Porque yo me imagino que con ese vaivén de esos pistones, pues el prensa estopa, se le va rodando, se va aflojando, las tuercas, que tienen un nombre raro, pero en fin de cuentas es una tuerca. Que en otras partes le dicen el nombre en inglés de eso, pero es una tuerca grande, pues hay que estar apretando porque se desajusta. Mi pregunta es, hombre, Sí, si adelante. ese tipo de bomba presenta tantos inconvenientes, un tipo de bomba de eso para mantener una presión donde la tienen que recibir por decirle así, casi no recuerdo bien si es en la zona de los aerorefrigeradores, lo que llaman los air coolers. Sabe que ahora las refinerías modernas, aparte de los intercambiadores de calor, utilizan air cooler porque es un enfriamiento rápido. El intercambiador es un enfriamiento a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues, Uno no puede cambiar una bomba de pistón por una centrífuga que mantenga esa presión, porque usted sabe que uno dice, no, una bomba de pistón, una bomba centrífuga, pero al hacer esos estudios, pues hay catálogos de infinidades de bombas centrífugas, infinidades de bombas de pistón. Una centrífuga de esas que hay en todos esos catálogos que reemplace una de pistón para mantener así una es. presión. Sí, 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 por supuesto. Claro, así es. Tenemos bombas centrífugas. Incluso este tipo de bombas podemos utilizar.
lo que es en otros sistemas, como es en sistemas contra incendios, que es la misma situación, mantener Ajá. una cierta presión a un determinado tiempo. ¿Sí? Y incluso ahí utilizamos este tipo de bombas centrífugas, lógicamente manteniendo los estudios correspondientes al tipo de fluido que vamos a utilizar, que eso es el único parámetro que debería tener presente para usted aplicar el respectivo, ¿sí? El fluido a la cual vamos a tener, que va a utilizar usted, ¿sí? Y por lo demás, pues sin ningún inconveniente, sin ningún problema, puede ser usted el estudio correspondiente para hacer este tipo de cambios. Ok, ¿Sí? ingeniero. Listo, listo. Perfecto, Gracias. perfecto, estimado. Sí. Como les dije, ¿no es cierto? Entonces, parámetros importantes para poder hacer una selección adecuada de bombas, pues es el fluido a la cual vamos a tener, a realizar el trabajo específico de aumentar, el de incluir, adicionar esta energía de presión. Entonces, eso deberíamos comprobar. Listo. Eh, Regresamos al temario, donde vamos a verificar la nomenclatura de los rodamientos, que es muy importante para ver de qué tipo de rodamiento tenemos implementado en nuestras bombas, bombas centrífugas, ¿no es cierto? Tipos de rodamientos que podemos obtener, que podemos entrar en el mercado. La instalación de rodamientos es una parte muy importante, es, digamos, de mayor, ustedes deben tener mucho cuidado, no es solamente coger y sacar de una manera, digamos así, agresiva a través de golpes, pues no, tanto el de extender como el de instalar, pues hay procedimientos, hay parámetros, hay herramientas especializadas, porque si no lo montamos de una manera adecuada, créanme que vamos a tener problemas. En la vida útil de nuestros rodamientos va a ser menorada, ¿sí? Tal vez alguna consulta. No, no. Conceptos básicos de lubricación, ¿qué es lo que necesitamos para mantener, para alargar la vida útil? ¿Cómo debemos aplicarlo? ¿Qué técnicas debo tener justamente para alargar la vida útil? Porque créame que si tenemos sobre lubricado o falta de lubricación en lo que corresponde a rodamientos, ¿sí? Pues el, los rozamientos entre metal y metal va a producir calor, va a producir vibración y esto va a generar que la vida útil del rodamiento pues se venga a menorar. Y con eso no es el objetivo de mantenimiento y es por eso que debemos tener los conocimientos claros para mantener exactamente nuestro activo fijo. Y como les dije anteriormente, este elemento, si hablamos estadísticamente, pues más del 50% de todos los elementos, pues este es el que más se nos daña. ¿Por qué? Porque justamente él es el encargado de transmitir estas vibraciones hacia la cimentación, ¿sí? Entonces, por lo tanto, todos los problemas mecánicos, de índole hidráulico, pues va a pasar a través de los rodamientos y eso va a generar exactamente fatiga en los materiales y, por supuesto, una falla funcional, que eso es lo que no queremos. A través del análisis de vibraciones, yo puedo detectar exactamente cuál es el estado de mi rodamiento, ¿sí? A través de estudios que se han realizado, pues tenemos 4 diferentes etapas donde que al llegar o pasar el umbral de la tercera etapa, yo diría que ya se debe programar exactamente un cambio de rodamientos. Y con eso ya sabemos que maximiza el uso, la vida útil de nuestros rodamientos y por supuesto estaríamos teniendo ahorros significativos. Nomenclatura de los rodamientos. Asimismo, todo hace referencia a la norma ISO 5593. Todo lo que nosotros tenemos que identificar, pues hace alusión a esta norma, ¿no es cierto? Donde tenemos prácticamente los siguientes elementos. A ver, permítanme un momentito. Listo.
Pues el eje, ¿no es cierto?, donde va a estar alojado nuestro rodamiento, el diámetro primitivo muy específico para poder verificar algunas características de diseño. El cuerpo rodante, pues asimismo, es el encargado de transmitir todas estas cargas axiales a través, hacia el exterior, ¿no es cierto? La jaula para mantener exactamente en su posición todos estos cuerpos rodantes del alojamiento, la parte estática del equipo de la bomba, de nuestro equipo rotatorio, pues el que debemos tener incluso las tolerancias mencionales, debemos nosotros, antes de hacer el montaje, verificar exactamente todas las tolerancias a las cuales tenemos en el momento que tenemos esta nomenclatura, pues también ya nos dice algunas características de tolerancia, ¿sí? Tenemos el anillo interior, ¿no es cierto?, que está en contacto con el eje, y el anillo exterior que está en contacto con la parte estática exactamente de nuestras máquinas rotatorias. Diferentes tipos de rodamientos. Tenemos rodamiento de bolas, ¿no es cierto?, donde como algo significativo, algo característico de cada uno de los tipos, pues es el elemento rodante, ¿no es cierto? En este caso, el rodamiento de bolas, pues es justamente por su característica correspondiente. Sí, el elemento rodante es una bola, digamos así, ¿sí? Donde tenemos el diámetro exterior, tenemos un chaplán para un mejor montaje, una mayor facilidad en el montaje. Todos estos son nomenclaturas sacadas de la norma adecuada. La pista de rodadura, tenemos garganta de fijación, ¿sí?, en la parte inferior. Eh, eh, la garganta de fijación de una junta o un deflector, tenemos la cara, ¿no es cierto?, exterior, tenemos un rebaje que es justamente para poder obtener una mayor acoplamiento con otros tipos de elementos. El diámetro primitivo, muy importante para nosotros, poder aplicar ciertas características de diseño, ¿sí? El diámetro interior, que a la final también es donde va a estar expuesto a acoplar con el eje, y aquí es muy necesario tener las tolerancias dimensionales en el momento que vamos a acoplar, vayamos a montar dichos rodamientos, ¿no es cierto? Y el punto de aplicación de las cargas, ¿sí? Esto de aquí es de vital importancia, diseño para la aplicación, dependiendo del tipo de cargas que yo voy a tener a soportar a través de mis rodamientos, ¿sí? Entonces, esto debemos nosotros conocer específicamente de cada uno de los tipos de rodamientos que nosotros tenemos, el ángulo de contacto, para comprobar asimismo el buen funcionamiento, ¿sí? Y lógicamente tenemos el rodamiento de bolas de contacto oblicuo, donde es justamente muy importante este ángulo de contacto, ¿sí? Rodamiento de rodillos cilíndricos, como les dije, específicamente nosotros tenemos, por el tipo de rodamiento, los cuales, tipo de elemento rodante, perdón, que vamos a tener en cada uno de los rodamientos, y en este caso, rodillos cilíndricos, que al final, como les dije, la única diferencia es en la aplicación de la carga que va a estar soportada. Entonces, aquí soportará grandes cargas estáticas. En otras palabras, cargas del peso del rotor a las cuales va a estar expuesto. Asimismo, tenemos rodamientos de rodillos cónicos, ¿sí? Exactamente, también dependiendo del ángulo de contacto. El ángulo de contacto está muy relacionado con el tipo de carga que nosotros vamos a tener como referencia para soportar este tipo de circunstancias, ¿no es cierto? Anillo exterior, tenemos un respaldo, anillo interior o cono, y la línea de carga muy correspondiente, muy identificativo de este tipo de rodamiento, ¿no es cierto? Asimismo tenemos rodamientos axiales de bolas, sí, justamente su palabra lo indica todo, sí, soporta cargas axiales en los tipos rotatorios. ¿Cuál me puede decir un ejemplo de una carga axial en equipos rotatorios?
Si alguien tal vez tenga un ejemplo, alguna razón de una carga axial. Cuando nosotros tenemos bombas en posición vertical, ¿no es cierto? Donde la carga va a estar expuesto en esta dirección, el peso del rotor va a estar en dirección paralela al eje, ¿sí? El peso del rotor, a eso le llamamos las cargas axiales, y es muy característico el tipo de rodamientos axiales de bola, ¿sí? Y en rodamientos axiales de rodillos a rótula, de la misma forma, pues aquí la única diferencia, como les dije, es la línea de carga. La intercambiabilidad, dependiendo, ¿no es cierto? Eso es lo que nos, de alguna forma nos formaliza las normas ISO, ¿no es cierto? Esta intercambiabilidad, pues dimensional, nos va a garantizar por los valores y tolerancias que va a recaer en las dimensiones y volúmenes del rodamiento, ¿sí? Entonces, cuando tengo un rodamiento normalizado, dependiendo, independientemente del tipo o del fabricante, pues esto es normal, es común de este tipo de aplicaciones, ¿no es cierto? Las dimensiones que van a garantizar que sean las mismas, ¿sí? Entonces, el momento que nosotros sacamos un modelo característico, vamos a tener normalizadas todas estas dimensiones, ¿sí? Donde la D minúscula, pues, es el diámetro interior, la D mayúscula, el diámetro exterior, la B mayúscula, pues, es el ancho del rotor o del anillo exterior. Tenemos la C, pues, justamente el ancho del anillo exterior o la cubeta, cuando se trata de rodillos cónicos. La R, pues, es simplemente el chaflán que vamos a tener, que es para una facilidad en el montaje, ¿sí? Y la T, pues, es la anchura o el alto total del rodamiento de rodillos cónicos. Entonces, eso es a lo que hace referencia las dimensiones normalizadas que vamos a obtener en los rodamientos específicamente. Entonces, ya vamos a ver que nosotros solamente con el tipo, la nomenclatura del rodamiento ya podemos saber de qué estamos hablando, de qué de características tienen estos rodamientos, ¿sí? Pues aquí las normas van a prever para un mismo diámetro interior varias series de diámetros, series de 8, 9, 0, 1, 2, 3 o 4 en un creciente. Y para cada serie de diámetro también existen series de anchura. Y dependiendo de estas series, pues así mismo vamos a saber, a identificar qué medidas vamos a tener, medidas normalizadas vamos a tener en ese tipo característico de rodamiento. ¿Sí? Pues simbología. La simbología, así mismo hacemos referencia a las normas ISO, donde los estándares bajo esta forma de plan general de dimensiones corresponden asimismo a las normas ISO, la 15, la norma ISO 355 y la norma ISO 200, 104. ¿Sí? Es la simbología general de nuestros rodamientos, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a verificar, estudiar más a detalle cada una de estas. Llegamos al tipo, a la nomenclatura, ¿no es cierto? ¿Cómo tiene como símbolo base? Pues no sé si ustedes, claro, seguramente han notado que cada uno de estos rodamientos tiene un número grabado en lo que corresponde en su nomenclatura, ¿no es cierto? En su rodamiento, pues, como ejemplo, pues tenemos los 6010, esta serie, por ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a ver a qué hace referencia cada una de ellas, ¿sí? En primer lugar tenemos un símbolo base, una simbología base, que contiene el código de serie, ¿no es cierto? Que es el primer número, y tengo el código del diámetro interior, ¿cierto? Es los dos siguientes. Esto hace constitución a nuestra simbología base, ¿sí? Luego viene ya una
unos símbolos de complemento, ¿no es cierto?, que son prefijos y los sufijos, que son opcionales, ¿sí?, dependiendo de cada una de las características. Por ejemplo, el ZZ hace alusión a lo que es una protección bilateral, ¿no es cierto?, una protección bilateral para los elementos externos que podamos tener en la industria. Entonces, claro, depende de cada uno de ellos. Ahora, a eso hace referencia al símbolo completo. Vamos a ver unos pequeños ejemplos, ¿sí? Pues tenemos el modelo de un rodamiento donde nos indica que es un 6204ZZ, ¿cierto? En primer lugar, podemos identificar que no tiene prefijo, ¿no es cierto? No tiene un prefijo. Luego tenemos un código de serie 62. Luego tenemos un código de diámetro, ¿sí? Un 04. ¿Pero qué hace? ¿A qué hace referencia el 04? Pues simplemente el 04 lo multiplicamos por 5, pues obtenemos el diámetro interior de ese rodamiento, ¿no es cierto? 20 milímetros exactamente para este ejemplo que nosotros estamos revisando, ¿no es cierto? Y si ya vemos o verificamos a qué hace referencia el 62, pues vamos a las tablas características, ¿no es cierto? Donde el símbolo 62, ¿no es cierto?, hace referencia a un rodamiento de bolas de contacto radial. Entonces, cuando veamos los 62 ya nosotros sabemos qué tipo, qué simbología o cuál es el tipo de rodamiento que hacemos referencia con esa simbología base, ¿no es cierto? El código de serie. Sí, tenemos el código, el tipo de serie y tenemos el diámetro interior de lo que corresponde exactamente a nuestro rodamiento. ¿Sí? Bueno, tenemos otro tipo de nomenclatura, ¿no es cierto? Otros ejemplos, vamos a ver el NU, donde el NU son rodamientos de rodillos cilíndricos, ¿sí? Y el 314, que es el código del diámetro, ¿sí? Pues simplemente me dice que el 14, perdón, aquí es NU3, ¿no es cierto? Entonces, aquí el NU3 es el que me indica que se trata de un rodamiento de rodillos cilíndricos. Y el 14, asimismo, de la misma manera, pues vamos a multiplicar por 5 y obtenemos el diámetro interior del rodamiento, ¿cierto? El diámetro interior, que son parámetros característicos para poder realizar un buen montaje, una buena aplicación. ¿Sí? Otro ejemplo más, tenemos 30208, pues los primeros 3 números me va a indicar exactamente que se trata de serie, un código de serie de rodamientos de rodillos cónicos. Y el 08 de la misma manera es el código de diámetro interior. 08 por 5 tenemos 40 milímetros de diámetro interior, ¿sí? Esta es la forma de identificar a cada uno de nuestros rodamientos, tanto el tipo a la cual le tenemos instalado y un dato muy importante como es el diámetro interior. ¿Sí? Consultas hasta aquí. Perfecto. Entonces, ya con esto ustedes simplemente vamos a la tabla específica para poder identificar cada uno de ellos, ¿no es cierto? Tanto la simbología, dependiendo del tipo de rodamiento, donde ya vimos a manera de ejemplo que el rodamiento de bolas, pues comienza con la serie 60, 62, 63, etcétera, ¿no es cierto? ¿Sí? El 2, pues hace referencia a un tipo de rodamiento de bolas de contacto radial de una hilera de bolas, ¿sí? Con muesca. Y el 42, pues es un rodamiento de bolas de contacto radial de una hilera de bolas, de 2 hileras de bolas, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia cada una de las simbologías que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Y, lógicamente, el código del diámetro, pues, dependiendo del número, pues, cuando tenemos un número 3, pues,
simplemente el interior es 3, ¿sí? Cuando tenemos un 0,4, ¿no es cierto? Como lo vimos en el ejemplo anterior, a estos números 0,4, 0,5, etcétera, hasta el 10, pues lo multiplicamos por 5 y obtenemos exactamente su diámetro interior, ¿sí? Eso, esta tabla muy fácil de identificar para poder comprobar de qué tipo de rodamiento nosotros tenemos, ¿sí? La simbología de rodamientos de rodillos cónicos. Entonces aquí la norma la hizo la 355, define la serie de dimensiones de los rodamientos de rodillos cónicos, donde la letra T, la primera letra, pues son para hacer referencia a ese tipo de rodamientos, ¿sí? Rodillos cónicos. El siguiente numeral, pues hace referencia a la serie del ángulo, ¿sí? Donde el 2, pues tenemos el ángulo de contacto, entre 10 y 13 grados con 52 minutos, ¿no es cierto? El 3, 4, 5 hace referencia a ese ángulo de contacto, ¿sí? Y el 7, pues es entre 27 grados y 30 grados aproximadamente, ¿no es cierto? El siguiente literal, pues va a ser la serie del diámetro. Sí, entonces tenemos la serie del diámetro, dependiendo, ¿no es cierto? Tenemos la letra B y podemos identificar a través de este gráfico característico, identificar a través de este gráfico, ¿sí? Donde el B, pues lógicamente es el de menor diámetro, ¿sí? Hasta la letra G. Luego tenemos la serie del ancho de nuestro rodamiento. De igual forma, ¿cierto? Una vez que identificamos el alto, que es característico, es normalizado absolutamente todas estas medidas, eh, el siguiente es verificar el ancho del rodamiento, ¿no es cierto? Igual, con los mismos literales, la B, la C, la D y la E, podemos identificar visualmente absolutamente todas las dimensiones, ¿sí? Y por último, tenemos el 0,75, el diámetro interior del rodamiento en milímetros. Y con esto ya obtenemos todas las características de los rodamientos de rodillos cónicos. La norma, en este caso la ISO 492, pues especifica las tolerancias que nosotros vamos a aplicar, dimensiones de tamaño y a la precisión de rotación, ¿sí? De los rodamientos radiales de la serie métrica, ¿sí? Las tolerancias dimensionales definidas por esta norma recaen en los siguientes símbolos, ¿sí? Pues ya verificamos, ¿no es cierto?, todas estas dimensiones normalizadas que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, aquí debemos identificar todas estas dimensiones. Luego, eh, una vez que hemos identificado, ¿cierto? Hacemos referencia a estos tres tipos a las clases de tolerancias, donde la clase normal, que es la que todos los rodamientos estándar, generalmente no se indica la designación del rodamiento. ¿Qué quiere decir? Si yo en el ejemplo anterior, ¿no es cierto?, tengo una 6204 ZZ, ¿sí? Entonces solamente hace referencia a tolerancias generales, ¿sí? No tengo ningún tipo de tolerancias especiales como vamos a ver a continuación. Entonces, luego de ese número tenemos unas clases de alta precisión que son por orden creciente de precisión, ¿sí? Entonces, tenemos la ISO 6, la ISO 5, 4, la ISO 2, ¿no es cierto? Es por orden creciente, mientras mayor es este número, mayor va a ser la precisión, ¿sí? Entonces, aquí hace referencia exactamente, por ejemplo, a rodamientos de altas velocidades, ¿sí? Donde la precisión justamente debe ser la mayor, ¿sí? En el caso, un 6, una precisión con una clase de la norma 6, ¿sí? Entonces, mientras mayor es este número, mayor va a ser la precisión, ¿sí? Y el juego de categoría, de la misma forma, pues eso también debemos identificar de la misma situación. Entonces, mientras mayor es el número, va a ser el juego de categoría, en este caso específico, una categoría 3, ¿sí? Con una precisión de clase ISO 5,
Entonces, esa es la manera de identificar las tolerancias definidas por la norma correspondiente, ¿sí? Tolerancias dimensionales. Aquí hacemos a la misma norma, la ISO 496, donde fija las tolerancias, las tres principales: el diámetro interior, el diámetro exterior y la anchura de cada anillo, B y C, con los de, además para rodamientos cónicos, y la anchura total. Entonces, esos son eh, tolerancias dimensionales que nos va a servir para el montaje dependiendo de la clase de precisión que vamos a tener en cada uno de los tipos de rodamiento. ¿Sí? Y eso es, viene característico en la nomenclatura. Las tolerancias funcionales, y también la precisión de rotación de los rodamientos. En primer lugar, el falso círculo de rotación de cada anillo. ¿Sí? Se mide sobre el anillo móvil respecto al anillo fijo. Flaneo, ¿no es cierto? La oscilación que va a tener de la línea real a la línea de rotación respecto a la línea teórica, ¿sí? Este flaneo. Y el flaneo de la superficie exterior respecto a la cara de referencia, y por supuesto el flaneo de la cara de referencia respecto a la pista, ¿no es cierto? Estas diferencias de tolerancias que a la fin nos va a afectar en el funcionamiento, como su nombre lo indica, ¿no es cierto? Tolerancias funcionales, el funcionamiento de nuestro elemento característico, ¿sí? Y aquí les he puesto unas normas UNE que hace referencia a lo que vimos anteriormente, y si ustedes utilizan este tipo de normas pueden utilizarlo sin ningún problema. Por ejemplo, la norma UNE, la 18.037, es equivalente a la ISO 15, ¿sí? Que son para dimensiones de rodamientos radiales. Norma UNE 18.088, equivalente a la norma ISO 355, que es para la dimensión de los rodamientos de rodillos cónicos, ¿sí? Y así sucesivamente tienen todas las normas equivalentes entre la UNE y la norma ISO, ¿sí? Veamos más, la UNE 18154, pues hace referencia o es equivalente a la norma, ¿sí? A la norma ISO 3.245, a lo que es la tolerancia de rodamientos radiales de agujas sin aro interior, ¿sí? Entonces, momento que nosotros necesitemos algún tipo de tolerancias dimensionales, tolerancias funcionales, clase de precisión, ¿sí? Entonces, haremos referencia a todo este tipo de normas, ¿sí? Para poder tener exactamente bien identificado para un correcto montaje y funcionamiento, ¿sí? Eh, ¿Alguna pregunta hasta aquí? Listo. Las normas DIN, de la misma forma, ¿no es cierto? Podemos utilizarla, pero aquí se muestra en las siguientes figuras, muestra la norma DIN 623 y la norma DIN ISO 355 respectivamente. ¿Sí? Entonces, a manera gráfica podemos indicar, pues, el mismo valor, ¿no es cierto?, del tipo de rodamiento. Tenemos para el 6 un rodamiento rígido de bolas, ¿no es cierto? El 2 pues, es de serie de diámetros de 2, y el 0,6, pues, es 0,6 por 5, pues, es de 30 milímetros el diámetro interior, ¿no es cierto? Aquí tenemos algunos de los ejemplos que a la final es muy parecido a nuestras normas ISO 355. Otro tipo de nomenclaturas, pues, ¿se acuerdan de las rodillos cónicos? Pues es de la misma forma, ¿no es cierto? La TEN me va a indicar que se trata de rodillos cónicos, un rodamiento de rodillos cónicos. El 3 dependiendo del ángulo de contacto, ¿sí? La D, o el tercer literal, pues hace la razón del diámetro exterior y el agujero, ¿no es cierto? Si tenemos el B, pues sería entre 3.4 y 3.8 respectivamente. El cuarto, pues hace referencia a la razón de la anchura del rodamiento y el alto de la sección, ¿sí? Y por último, es el agujero, el diámetro del agujero interior en milímetros. Entonces, no hay ninguna diferencia, simplemente hace caso a las normas DIN.
Y por último, asimismo hacemos una referencia de todas las normas DIN que nosotros podemos aplicar a los rodamientos. Por ejemplo, la DIN 625 a los rodamientos rígidos de una hilera, la norma DIN 628 de bolas de contacto angular, la de doble hilera haremos referencia a la DIN 628 y así sucesivamente a todos los que nosotros queramos tener en estudio. ¿Sí? También existen, claro que esta norma que vamos a ver a continuación, digamos que es una norma antigua, pero de pronto ustedes se encuentren con estas características, ustedes ya pueden saber a qué tipo cuál es el equivalente según nuestras normas e ISOs que aplicamos normalmente. ¿Sí? ¿A qué hacemos referencia? A las normas APMA, ¿no es cierto? Que es la American Manufacturers Association, donde me va a indicar de la misma forma las características con su nomenclatura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente, ¿no es cierto? Nosotros tenemos esta nomenclatura, 50 BC03 JPP3. ¿Sí? Pero ¿a qué hacemos referencia? ¿A qué normas hacemos referencia? Bueno, claro que hacemos a las normas AMA, pero ¿cuál es su equivalente? Y eso es lo que vamos a continuación. ¿No es cierto? Entonces, los primeros números hacen referencia, ¿no es cierto?, al diámetro, ¿sí? En este caso, pues, a ver, hacen referencia al diámetro, ¿no es cierto? En este caso, el 50, ¿no es cierto? Pues vamos, los primeros números, 50. Lo dividimos para 5 y nos sale un valor de 10. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que el diámetro, ¿no es cierto?, o el valor de nuestro equivalente vamos a tener el número 10, ¿no es cierto? Siguiente número. ¿A qué vamos a hacer referencia? Al tipo de rodamiento, ¿no es cierto? Y tenemos el BC, ¿no es cierto? El BC que hace referencia a un rodamiento de bola, ¿no es cierto? O al equivalente a un 6, ¿sí? Luego tenemos, ¿no es cierto?, la serie de diámetros. Pues, ¿qué es lo que me indica? Un 0,3. Pues simplemente el 0,3 hace referencia a la serie número 3. Puesto, ya nosotros vamos armando la equivalencia de acuerdo a la correspondiente. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos, ¿no es cierto?, la J, ¿sí? ¿Qué es el tipo de sellos que vamos a utilizar? ¿No es cierto? Y es idéntico a nuestra norma. También reemplazamos por la letra J. Luego tenemos, ¿no es cierto?, el P, que el P significa, ¿no es cierto?, como el anterior. Teníamos como ejemplo ZZ, ¿sí? Entonces, es una protección bilateral, ZZ. A eso hace referencia en cada uno de estos términos, ¿sí? ZZ. Y por último, ¿no es cierto?, la clase de precisión, que en este caso característico vamos a tener una clase de precisión 3, ¿no es cierto? T3. ¿Y qué nos quedó? La equivalencia de las normas ANMA con respecto a las normas ISO, internacionales ISO, ¿sí? El código 50B03JPP3 hace referencia o es equivalente a un rodamiento 6310ZZC3, ¿sí? Donde es una jaula prensada de acero con un sello de metal y un ajuste C3, ¿sí? Entonces, a eso tenemos que llegar y eso es lo que, si es que un caso se encuentra con tipo de nomenclatura, ya saben ustedes cómo realizar la respectiva equivalencia. Bueno, pues una vez que ya sabemos nosotros cada uno de las equivalencias, incluso también nos puede servir para el stop de mantenimiento y saber qué tipo de rodamiento es, pues vamos a ver ahora un poco más de las aplicaciones de cada uno de estos tipos, ¿sí? En dónde voy a aplicar, qué es lo que vamos a tener, ¿sí?
Entonces, bueno, tenemos el tipo, los tipos son de rodamiento de bolas, tenemos rodamientos a ver, permítame, rodamiento de rodillos cilíndricos, rodamientos de rodillos cónicos, rodamientos de rodillos de, con rótulo, ¿no es cierto? Tenemos cada uno qué tipo de elemento tiene, ¿no es cierto? Por ejemplo, el rodamiento de bolas tiene anillo exterior, anillo interior, cuerpos rodantes, tenemos los materiales sintéticos, la chapa embutida y la maciza mecanizada, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos cada uno de los elementos característicos de los tipos de rodamiento. Y tenemos rodamiento de agujas, tenemos rodamientos axiales de bolas y tenemos los rodamientos de rodillos de roto. Cada uno de ellos a qué vamos a hacer referencia, ¿sí? El primero, el más utilizado, pues es el rodamiento rígido de bola. ¿Y por qué? Pues justamente, ¿te acuerdan que una de las características es el tipo de cargas que van a soportar? ¿Sí? Soportan tanto cargas radiales y cargas axiales en ambos sentidos. Son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que otro tipo de rodamiento. Estas son las características para poder utilizar este tipo de rodamiento, ¿sí? También el precio es muy bajo, hace que estos rodamientos sean populares. Prácticamente en la industria yo sí he visto una mayor utilización de este tipo de rodamientos. Luego tenemos los rodamientos de una hilera de bolas con contacto angular. Entonces, ¿para qué? ¿En dónde vamos a utilizar? Específicamente este rodamiento es especialmente apropiado para soportar no solamente cargas radiales, sino también, aquí viene la diferencia, grandes cargas axiales, ¿sí? Debiendo montarse mismo en contraposición con otro rodamiento para que puedan complementarse, ¿sí? Y recibir las cargas axiales en el mismo sentido. Entonces, esto es de lo que quiero que vean, ¿no es cierto? Esto que les estoy señalando, que la aplicación es exactamente dependiendo de las cargas que nosotros vamos a utilizar. Rodamientos de agujas, ¿en dónde vamos a utilizar? ¿Sí? Como ustedes pueden ver, son rodillos cilíndricos, muy delgados y largos en relación con su diámetro, menor diámetro. A pesar de su pequeña sección, pues estos rodamientos tienen una capacidad de carga y son apropiados para aplicaciones donde el espacio radial es limitado, ¿no es cierto? El espacio radial es muy limitado, pues los rodamientos de agujas incorporan rodillos, además de este elemento rodante, ¿no es cierto? Y como son los cilindros, también tiene un elemento rodante, que es una bola, ¿no es cierto? Y eso también, ¿qué es? ¿Para qué me va a servir? ¿Para qué vamos a tener? Pues es entre 3 y 10 veces más largos que su diámetro y soportan una gran capacidad de carga radial, ¿sí? Una carga radial, eso es lo que vamos a utilizar para este tipo de rodamientos. Las aplicaciones que utilizan rodamientos de rodillos de agujas incluyen transmisiones automotrices o compresores de aire acondicionado. Entonces, en este sentido, vamos a utilizar este tipo de rodamientos. El siguiente es el rodamiento de rodillos cónicos. ¿En qué sentido? Para casos que la carga axial es muy importante, hay una serie de rodamientos cuyo ángulo es completamente abierto, ¿sí? Entonces, eso es la razón para nosotros poder utilizar este tipo de cargas, este tipo de rodamientos, ¿no es cierto? Va a resistir cargas radiales y axiales simultáneamente. Y también dependiendo del ángulo en las cuales se encuentran estos rodillos, pues puedo tener las aplicaciones necesarias. El rodamiento debe desmontarse en oposición con el otro rodamiento que es capaz de soportar estos esfuerzos axiales, ¿no es cierto? Esfuerzos axiales
que son paralelos al eje. Y el rodamiento, este rodamiento son desmontables, y el aro interior con sus rodillos y el aro exterior se desmontan eh, cada uno separadamente. ¿Sí? Es totalmente desmontables este tipo de rodamientos. Los rodamientos de rodillos cilíndricos de empuje. Pues, ¿dónde voy a utilizar estos tipos de rodillos? Se usan para fuerzas axial o cargas de tipo de impacto muy altas durante la operación. ¿Sí? Estos rodamientos ahorran espacio, son extremadamente rígidos y muestran una alta capacidad de carga. Fuerzas axiales. Los rodamientos axiales de rodillos o a rótula, pues, ¿en dónde vamos a utilizar? Entonces, son rodamientos axiales desmontables que actúan en efecto simple. Son capaces de dar cavidad a una pequeña desalineación. Pues aquí cabe recalcar, pues, que de alguna forma nos absorbe una pequeña desalineación, que es una característica muy interesante para poder utilizar este tipo de rodamientos. Son apropiados para altas cargas axiales, ciertas cargas radiales y el régimen de velocidad relativamente alta. Entonces aquí ya encontramos otro parámetro, otro factor importante como es la velocidad. Rodamientos de bolas a rótulo. ¿Sí? Entonces aquí tienen dos hileras de bolas que apoyan sobre un hilo de rodadura esférico en el aro exterior y permitiendo desalineaciones angulares del eje respecto al soporte, que es una de las ventajas que nosotros obtenemos a través de este tipo de rodamientos. ¿En dónde vamos a aplicarse? ¿No es cierto? Donde puedan producirse desalineaciones considerables que, por ejemplo, por el efecto de las dilataciones, de las flexiones del eje o por modo de construcción. ¿Sí? De esta forma liberan 2 grados de libertad correspondientes al giro del aro interior respecto a los ejes geométricos perpendicularmente del eje del aro exterior. Sí, esos son los tipos de rodamiento que podemos encontrar. Algo muy importante, como les dije, ¿no es cierto?, son las cargas que vamos a efectuar en los rodamientos, y esto es una parte muy importante para poder seleccionar cada uno de los, ¿sí? La carga sobre el rodamiento o cojinete es la suma de todas las fuerzas que ejercen presión sobre él. Cargas dinámicas, cargas estáticas, ¿no es cierto? Donde existen dos clases fundamentales. La carga axial, que es la primera, pues, ¿por qué axial? Simplemente la forma de aplicar la fuerza es, ¿no es cierto?, paralelo a nuestro eje. ¿Sí? Son paralelas a nuestro eje. Luego tenemos la carga radial, pues simplemente aquí tenemos las fuerzas que nosotros vamos a soportar, pues es perpendicular a nuestro eje, ¿sí? Carga radial. ¿En qué casos nosotros tenemos cargas radiales? No sé si alguien me va a indicar me puede ayudar con esta consulta. Dije, Sí, adelante. sí, dije, las cargas radiales creo que más lo podemos encontrar en equipos en forma horizontal, ¿no? Que podemos ser los motores eléctricos, los portarrodamientos, en forma horizontal. Hablando de bombas, podemos encontrar en forma horizontal. Gracias. Así es, así es. Muchas gracias también por los ejemplos. Sí, así es. En caso exactamente de la posición horizontal, ¿no es cierto? Donde el peso o la carga estática, pues es el que va a generar este tipo de cargas. Y por último tenemos carga combinada, pues como su nombre lo indica, es la combinación tanto de la carga axial como la radial, ¿sí? Y es por eso, ¿no es cierto?, que si ustedes se dan cuenta, el resultado final, que es lo que nos interesa, pues va a ser justamente ese ángulo, ¿no es cierto? El ángulo que vamos a tener como referencia respecto al eje, ¿sí?
Y de aquí, pues, viene una importancia en el momento que seleccionamos un tipo de rodamiento. Nos recordarán este ángulo de contacto que es muy importante para poder obtener, para poder absorber de una mejor eficiencia estas cargas combinadas. Vamos a ver un poco de lo que es la vida útil de los rodamientos y sus tipos de fallas a través de la estadística, ¿no es cierto? Donde dice que prácticamente el 90% sobreviven al equipo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente todos los parámetros, todas las funciones de mantenimiento, sí, por favor, si me permiten un momentito, si me hacen el favor. Ya, las disculpas del caso. Estamos hablando de la vida de los rodamientos, que al final, esto es lo que nos va a interesar, esto es lo que debemos aplicar, porque es el objetivo de cada uno de los departamentos de mantenimiento, ¿no es cierto? Eh, Como les dije, el 90% es lo que sobrevive al equipo, todos las aplicaciones, las instalaciones de montaje, lo aplicamos de una manera correcta, ¿no es cierto? Luego un porcentaje del 9.5 se reemplaza antes de que falle por razones de seguridad, ¿sí? Para evitar estos daños funcionales. Ujú. Y por último, el 0.5 el por ciento de los rodamientos, pues se reemplazan donde estos ya las fallas específicas, ¿cierto? Ya, ¿y por qué tenemos estos valores, bajos porcentajes? Por todas las técnicas predictivas, todas las técnicas preventivas que vamos a aplicar a los rodamientos. El montaje que lo vamos a aplicar también es muy necesario. Hay varias razones por las que los rodamientos se pueden dañar. En un tercio son debido a las fatigas. Pero ¿por qué se dañan específicamente? ¿Por qué tenemos esta función o esta característica de fatiga? Pues justamente lo que le fatiga al rodamiento o al material, pues son las vibraciones, ¿sí? Las vibraciones son un movimiento oscilatorio, ¿no es cierto?, que depende del tipo de falla a las cuales van a efectuar. Este movimiento va a fatigar al material, ¿cierto? Es lo mismo que si ustedes colocan un cable de cobre, ¿sí? Un cable de cobre donde en la mano izquierda le mantienen fijo y con la mano derecha pues hacen un movimiento oscilatorio, ¿no es cierto?, de arriba hacia abajo, que es el efecto de las vibraciones. ¿Qué vamos a obtener? Pues se va a fatigar y va a romperse este material, va a romperse este cable. Es la misma característica, es la misma efectos que produce las vibraciones en todo tipo de elementos, ¿sí? Pues, por lo tanto, deben verificar, deben contar exactamente las vibraciones, como les digo, mientras mayor es la amplitud, eso es lo que daña a nuestras máquinas y eso debemos eliminarlos por completo. Claro, no por completo, porque las vibraciones es algo natural en las máquinas, es totalmente natural. Lo que debemos nosotros controlar es las altas vibraciones, esta amplitud de las vibraciones, ¿sí? Eso debemos controlar. El otro porcentaje, en un tercio, pues falla debido a problemas de lubricación, que también es muy importante tener presente, ¿sí? Un sexto de fallas es debido a la contaminación, pues entra polvo
en el interior de los elementos del rodamiento, pues y esto va a producir daños específicos. Primero va a degradar el lubricante, ¿sí? Luego estas partículas van a hacer contacto con la superficie de los elementos y eso va a causar algún tipo de fatiga superficial, ¿sí? Algún tipo de daño superficial. Y el otro sexto pues es por falla por otros motivos, manipuleos, montajes incorrectos, cargas más pesadas no están de acorde a lo que nosotros hemos diseñado o distinta a la anticipada, ajustes incorrectos o inadecuados. Entonces, todos estos nosotros debemos eliminarlos, ¿sí? El primero a través de vibraciones, el segundo con la lubricación correcta, el tercero pues teniendo todos los cuidados del caso con los elementos externos, ¿no es cierto? Polvo, medio ambiente, etcétera. Y el último pues ya parámetros de montaje. La vida útil de un rodamiento puede alcanzar o exceder la vida nominal calculada según la cantidad, según los siguientes factores: calidad del rodamiento, almacenamiento, aplicación, montaje, lubricación y soluciones de sellado. Sí, si nosotros mantenemos todos estos son características, parámetros para poder calcular la vida útil de nuestro rodamiento. ¿Sí? Inspección y resolución de problemas. Pues la ventaja del monitoreo avanzado es justamente eso de ahí, ¿no es cierto? Identificar los problemas, identificar la condición. ¿Para qué? Para que justamente nosotros podamos aplicar o nosotros podamos seleccionar o verificar la raíz y con esto podemos eliminar por completo. ¿Qué es lo que tenemos en el gráfico? Y esto se hace a través del nivel de vibraciones. ¿Sí? Entonces, en el eje de las X, pues tenemos el tiempo de funcionamiento. Y en el eje de las Y tenemos el nivel de vibraciones. Como les dije, la vibración es algo normal en todos los equipos. Sí, tenemos una vibración normal. ¿Hasta cuándo? Hasta donde nosotros, donde el elemento está expuesto a un daño, ¿sí? El daño ya se está iniciando. Por lo tanto, el nivel de vibraciones va a subir. Luego hacemos una detección utilizando la tecnología de envolvente de aceleración. ¿Qué es esto de la tecnología o qué es esto del envolvente de la aceleración? Pues no es otra cosa, ¿no es cierto? A ver, antes de nada, quiero indicarles un gráfico espectral que nosotros tenemos como característica. ¿Sí? ¿Por qué el gráfico espectral? Porque realmente es en el dominio de la frecuencia. En otras palabras, el eje de la X es la frecuencia, ¿sí? Donde vamos de alguna forma a separar o a identificar zonas, ¿sí? Zonas de fallas, donde en la primera etapa, la primera zona son problemas mecánicos, ¿sí? Todo lo que esté aquí, ya sea el 1X hasta el 10X, son problemas mecánicos en nuestras máquinas, desalineaciones, desbalanceos, solturas mecánicas, etcétera, ¿sí? Luego tenemos una segunda zona que es la de alta frecuencia. Esta zona de alta frecuencia son por características, son por daños de lubricación, son por daños de rozamientos, son por daños ocurridos justamente, efectuados por este tipo de problemas en esta zona de alta frecuencia. Que por lo general son producidos, ¿no es cierto?, por una lubricación inadecuada de rodamientos, por un rozamiento entre elementos del rodamiento. Entonces, esta zona de aquí es la que yo debería, ¿no es cierto?, debería ser el estudio correspondiente para poder identificar un problema en los rodamientos, ¿sí? Como yo ya tengo identificado esta zona, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Colocar filtros, bueno, filtros específicamente. ¿Para qué? Para eliminar
frecuencias o eliminar estaciones que estén por debajo o estén en esta primera etapa o esta zona 1. Con esto yo hago un estudio solo de esta zona, una zona de alta frecuencia. ¿Sí? Alta frecuencia. Y como les dije, característico para poder identificar problemas en los rodamientos. ¿Sí? A esta técnica yo les he comentado de eliminar esta zona de baja frecuencia, pues es a lo que llamo envolvente de aceleración y le hago un estudio correspondiente solo a esta zona para identificar algún tipo de problema. Mientras mayor es este número, quiere decir que el problema se nos está agravando. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de aplicar el análisis de vibraciones con respecto a la envolvente, que es, como les digo, es un ejercicio matemático que nos da un número y nos indica cuánta energía estamos teniendo de vibración con respecto a esa zona. ¿Sí? Entonces, eso es a lo que llamamos envolvente de aceleración. No sé si les quedó claro. ¿Hay alguna pregunta? Sí, no sé, al compañero está con la conexión mala o no sé si conexión, pero no se le escucha. Tal vez si lo escribe en el chat. Bueno, espero que haya quedado completamente claro. Y esa es la forma de poder nosotros eh, hacer un análisis vibracional con respecto, ¿no es cierto?, a nuestro rodamiento. Ya detectamos y cada vez las vibraciones va aumentando, pues aquí detectamos monitoreo de vibraciones estándar, ¿sí? Las vibraciones continúan subiendo. Luego tenemos una etapa, ¿no es cierto?, y aquí el daño, como ustedes pueden ver, ¿sí? El nivel de vibraciones que tenemos es mayor. Por lo tanto, ¿qué es lo que les dije? Que ya lo que nos causa daño es la amplitud. Y por supuesto, ¿qué es lo que nos dice? Aquí ya se puede escuchar, ya se puede sentir vibraciones, ya se pueden sentir. ¿Sí? Entonces, quiere decir que tienen una alta amplitud, se está causando daños en la máquina. Según el ruido de fondo, el tiempo previo, la advertencia puede variar. ¿Sí? Mientras mayor es este ruido, mayor es la amplitud, mayor va a ser los daños que vamos a detectar. ¿Sí? Y por último, sigue subiendo el nivel de vibraciones y ya vamos a tener fallas severas y a un corto plazo fallas catastróficas. Entonces, esa es la forma de detectar exactamente, ¿no es cierto?, cada una de nuestras fallas en lo que corresponde a la vida útil de los rodamientos. Y aquí es característico, ¿sí? Si nosotros hemos identificado cada una de estas etapas, ¿sí?, a través de un número. Tengo el 1, ¿no es cierto? Y aquí tenemos en este gráfico justamente cada una de esas etapas. En etapa 1, pues aquí recién estamos iniciando con el problema, ¿sí? Luego tenemos el 2, pues y aquí ya detectamos a través del envolvente de aceleración, ya detectamos algún tipo de problema, ¿no es cierto? Si ven aquí la superficie. Luego en 3, ¿qué es lo que dice 3? Pues aquí detectamos con el monitoreo de vibraciones, ¿sí? Pero el nivel de vibraciones está aumentando. Y como ustedes pueden ver, ¿por qué aumenta? Porque simplemente la falla pues también se está tomando toda la superficie. Bueno, no, está iniciándose como a tomarse toda la superficie, ¿sí? Luego en la etapa 4 podemos observar que ya los daños, estas fatigas superficiales son ocasionadas por una mala lubricación, que es justamente por el rozamiento entre metal y metal, y es donde más carga tenemos, ¿sí? Si se trata de una bomba horizontal, pues eso es en esos lados, en esos contactos, vamos a tener este tipo de problemas. En etapa 5, pues pueden ver ya prácticamente está tomada toda la mayor parte de la pista interior. Y por último llegamos a una falla ya funcional, una falla catastrófica. Si yo
puedo identificar cada una de las etapas, pues ¿qué haré? Simplemente ya cuando esté en esta etapa, pues simplemente que yo ya programo una parada, yo ya programo un mantenimiento al equipo para poder reemplazarlo y no evitar esta parada funcional, que a la final vamos a tener, dependiendo del nivel de criticidad o el nivel de daño pues simplemente vamos a tener diferentes tipos de problemas, ¿no es cierto? En otras palabras, no lleguemos a esta instancia, ¿sí? Aquí ya programemos algún tipo ya, el cambio, definitivamente el cambio. Aquí no hay solución, otra cosa que cambiarlo. Pero en esta etapa sí puedo identificar algún tipo de problemas, ¿sí? Como por ejemplo una mala lubricación, por ejemplo un desalineamiento, por ejemplo un desbalanceo, ¿sí? Y puedo evitarlo, puedo eliminar esas condiciones y poder alargar el tiempo de vida de mi rodamiento, ¿sí? Y eso es el objetivo correspondiente, ¿no es cierto? Eh, ¿Alguna consulta tal vez hasta aquí? Listo. Espero que esté totalmente comprendido esta parte de lo que es el análisis vibracional que corresponde a rodamiento. Sí, como ustedes pueden ver, muy importante para poder identificar los problemas y por supuesto darle los correctivos del caso antes, mucho antes que lleguemos a estas paras funcionales que no le hacen bien a la producción, no le hacen bien a las máquinas, absolutamente nada. ¿Sí? Vamos a ver ahora algo muy bien, de mayor importancia, ¿no es cierto? La lubricación. Todo lo que es lubricación debe tener el porcentaje adecuado, ni sobre lubricado ni falta de lubricación, porque esas dos circunstancias vamos a efectuar específicamente en problemas. ¿Qué tipo de problemas? Pues de rozamiento, ¿no es cierto? Entre metal y metal. ¿Y esto qué tipo de vibraciones vamos a obtener en esta zona de aquí? ¿Cómo lo detectamos? A través del envolvente de aceleración, ¿sí? Entonces, eso debemos nosotros identificar. Pues, cuando es lubricación con el tipo de grasa, ¿no es cierto? Que de las veces lo podemos visualizar en lo que corresponde a motores, por ejemplo. ¿Sí? Aquí no se puede utilizar el aceite lubricante, pues haremos referencia a lo que es el tipo de grasa, ¿no es cierto? Y la diferencia específica es en el espesante, ¿no es cierto? Que simplemente la grasa tiene es más espesa, ¿sí? ¿Para qué? Para poderse mantener en su lugar y no exactamente no tener inconvenientes, ¿sí? Es una de las características. Mientras tanto que el aceite, pues ya sabemos que su viscosidad, ¿no es cierto? Su espesez, pues es un poco más, es más denso, ¿no es cierto? Perdón, es más, como más líquido. Entonces aquí ya tenemos que tener una cámara de lubricación como lo tenemos en las bombas centrífugas, ¿sí? Y también en niveles muy adecuados. Entonces, veamos qué tipo de consideraciones debemos tener. Lubricación con grasa, ¿sí? O sea, la grasa debe llevar el 100% del rodamiento y hasta la parte inferior, ¿sí? Del eje que soporta el 1/3 al 1/2. Entonces aquí fabricante nos dice los niveles a los cuales debe llegar o tener el nivel correcto, ¿no es cierto? Y un nivel demasiadamente bajo. Por lo tanto, yo debo cumplir de alguna forma estas condiciones, ¿sí? El nivel correcto lo tendríamos a esta altura, ¿sí? Con 1/3 o algún medio de lo que es la parte inferior del eje que vamos a tener soportado.
Si la cavidad del soporte a lo largo del rodamiento es pequeña, es posible que sea necesario reducir ligeramente la cantidad de grasa para evitar sobrecalentamiento por agitamiento, ¿no es cierto? Eso es lo que me dice la teoría. ¿Cómo lo puedo comprobar a través del análisis de vibraciones? ¿Sí? Pues simple, a través de esta tecnología, ¿sí? La envolvente de aceleración. Mientras mayor sean las vibraciones o mayor es la amplitud de vibraciones en esa zona, pues quiere decir que vamos a tener o bien un defecto en la lubricación, simplemente, ¿sí? Un defecto en la lubricación y eso es lo que debo constatar. Y con estas consideraciones que me da el fabricante. ¿Qué debemos hacer? Comprobar si hay desgaste, daño o fugas de los sellos. ¿Qué acciones debo tomar durante la relubricación? Pues asegurarnos que el intervalo de relubricación sea correcto, ¿sí? Y también a través del análisis de vibraciones, o mejor, seamos un poquito más técnicos, ¿no es cierto? A través del análisis del ultrasonido, pues a través de este análisis de ultrasonido puedo tener una correcta aplicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque para que ustedes tengan una idea, ¿qué es esto del análisis de ultrasonido? Es simplemente la misma tecnología que el análisis de vibraciones, ¿sí? Debo detectar altas frecuencias, pero en este caso, muy altas frecuencias que el oído humano no puede escucharlo, ¿sí? Porque está fuera del umbral, nosotros lo podemos percibir. Entonces, ahí vamos a la ayuda en estos electrónicos que a la final me ayudan a escuchar de alguna manera este tipo de ultrasonidos que a la final es producido por una falta o sobrelubricación. Entonces, hay técnicas para hacer estas relubricaciones de manera eficiente, precisas y muy productivas. Sí, para no tener el inconveniente del intervalo o simplemente de técnicas predictivas. ¿Qué consideraciones debo tener en el primer llenado? Pues el nivel de baño de aceite debe estar en la mitad del elemento rodante, ¿sí? A la mitad, para justamente dar efecto de salpiqueo a todos los demás elementos que están en la parte superior, ¿sí? A medida que va rotando, ¿no es cierto? Rotando este rodamiento, pues va llevando consigo una cierta cantidad de aceite y eso hace un salpiceo y esa es la forma de lubricar con respecto con lo que se trata a el aceite, ¿no es cierto? ¿Y qué acciones debo tomar durante el funcionamiento? Pues asegurarme que el soporte esté correctamente ventilado para evitar una contrapresión, ¿sí? Eso es, ¿se acuerdan ese válvula de venteo que teníamos en las bombas centrífugas? ¿Sí? Justamente es para este tipo de circunstancias. Debemos comprobar si hay desgaste, daño en las fugas de los sellos, comprobar si hay fugas de los soportes partidos y aplicar una capa fina en la empaquetadura para juntas de ser necesario, ¿sí? Cuando tenemos un lubricante excesivo o sobre lubricado, entonces aquí tenemos la línea de sobre lubricado que prácticamente, ¿no es cierto? Muchas de las veces cuando llenamos de grasa, mientras no veamos que desborde la grasa, pues hasta eso no lo llenamos, ¿sí? Pues eso es una manera incorrecta de aplicar la grasa o el lubricante. Pues tenemos nosotros niveles correctos y las consecuencias también son de la misma manera que teníamos con un lubricante, falta de lubricante, ¿sí? De lubricante puede causar agitamiento excesivo y temperaturas elevadas. Cuando es lubricación con grasa, pues se debe llenar al 100% del rodamiento, de la misma manera que lo hicimos anteriormente, simplemente con la diferencia de que aquí hemos llenado o el nivel del aceite o el nivel de la grasa, pues es inadecuada, ¿sí? ¿Qué acciones debemos tomar? Pues comprobar si la purga de grasa es posible, ya que para los otros sellos o por el tapón de drenaje, una válvula de escape de grasa podría evitar la aplicación de grasa excesiva, ¿sí? Una manera de tener una seguridad para esta sobrelubricación.
comprobar si los sellos tienen orientación adecuada, asegurarse que el intervalo de lubricación no sea demasiado corto y asegurarnos de aplicar la cantidad correcta de lubricar. Cuando se trata de grasa, también la cantidad adecuada, el fabricante nos recomienda una fórmula, ¿no es cierto? Que creo que lo tengo al último y eso lo vamos a ver. Dependiendo del diámetro exterior, de algunos variables que es característico para ver la cantidad exacta, ¿sí? Y cuando se trata por baño de aceite, pues asegurarnos simplemente el nivel, ¿no es cierto?, sea el correcto, por la circunstancia que les dije anteriormente. El lubricante incorrecto es otra de las consecuencias para poder tener algún tipo de fallas, ¿no es cierto?, algún tipo de vibraciones en los rodamientos que debemos también tener las consideraciones adecuadas. Es, ¿Qué acciones debemos tomar cuando ya hemos colocado algún lubricante inadecuado? Pues revisar la velocidad de funcionamiento y medir la temperatura, determinar si se ha utilizado un sistema de lubricación adecuado, cambiar de grasa o aceite de manera inmediata, ¿no es cierto? Colocar lo que nos recomiende el fabricante, agregar un enfriador auxiliar, si es posible, ¿no es cierto? Cuando tenemos las cajas de engranaje donde el calor es excesivo, pues ahí necesitamos una manera de extraer ese calor del aceite lubricante, ¿sí? Entonces ahí utilizaremos este tipo de recirculación, ¿sí? Para agregar un enfriador auxiliar. Consultar con el fabricante de equipos los requerimientos específicos con lo que respecta a la lubricación y consultar los valores de velocidad nominal incluidos en el producto del fabricante, ¿sí? Como ustedes pueden ver, es muy específico, muy importante la lubricación en los rodamientos para verificar la vida útil, ¿sí? Los sellos de soporte, ¿sí? Entonces aquí tenemos algunos problemas. Pues, ¿qué acciones debemos tener cuando están demasiadamente apretados? Pues debemos reemplazar el sello, sí, porque eso genera, ¿no es cierto?, fuerzas, presiones innecesarias que al final de pronto va a deformar a nuestro anillo, a nuestro rodamiento, sí, debemos reemplazarlo por completo. Asegurarnos que los sellos estén correctamente lubricados de la misma manera, comprobar si hay desgaste en los labios de los sellos, y los sellos del filtro se deben remojar de aceite caliente antes de instalarlo, ¿sí? Otros componentes construyen los sellos del rodamiento, pues la altura de los resaltes, ¿sí? Que la altura sea correcta y la posibilidad de tolerar desplazamiento axial, ¿no es cierto?, en dirección del eje, ¿sí? Bueno, problemas característicos de los rodamientos. Tenemos la descamación de los rodamientos, pues como ustedes pueden ver, es una manera de una irregularidad en la superficie. Pero ¿por qué es causa esta descamación de los rodamientos? Pues es por una carga excesiva, un montaje incorrecto cuando tenemos una desalineación. No tenemos cargas de momento, tenemos contaminación en las partículas, tenemos juegos radiales incorrectos, deficiencia en la precisión del eje y tenemos consecuencias de la oxidación en las partes, ¿sí? ¿Qué debemos hacer cuando tenemos estas causas, estas posibles causas? ¿Sí? Que eso es lo que debemos identificar para poder eliminarlos. Reconfirmar la especificación del rodamiento cuando se trata de cargas excesivas, mejorar el método de montaje. Recuerden que no es desmontar y montar con golpes. Hay procedimientos, hay herramientas que debemos aplicar. Cuando tenemos contaminación en las partículas, mejorar el método de sellado, ¿sí? Debemos utilizar el lubricante con la viscosidad adecuada. Debemos confirmar la precisión del eje y el alojamiento, ¿no es cierto?, de las normas ISO que lo hemos comprobado, y confirmar el juego radial interno del rodamiento, evitar esta descamación en los rodamientos.
¿Qué otras fallas típicas? Pues aquí, con respecto a la descamación, ¿no es cierto? El componente, el anillo externo del rodamiento de contacto angular es el que se va a venir a afectarse. ¿Sí? ¿Qué síntoma vamos a tener? Pues descamación en la mitad de la circunferencia de la pista. ¿Qué causa este tipo de circunstancias? Pues la lubricación deficiente generada por la entrada del fluido de corte en el exterior del rodamiento. ¿Sí? Lubricación. Cuando tenemos este tipo de descamación, ¿sí? En el anillo interno, porque es a lo largo de la pista, pues hace referencia a un desalineamiento en la instalación. Cuando en el anillo externo del rodamiento tenemos estas escamaciones, ¿sí? Pues son por impactos en la instalación. Cuando tenemos descamaciones en los elementos rodantes, ¿sí? Pues tenemos una desalineación en la instalación. Cuando tenemos escamaciones en lo que es en el anillo interno del rodamiento, pues es por una carga axial excesiva. Y entonces, cuando ya identificamos todos estos problemas, pues simplemente debo hacer una reingeniería y comprobar todas estas circunstancias para poder eliminarlos por completo. ¿Sí? Eh, Importante el montaje de los rodamientos. ¿Sí? Dependiendo de la clase de precisión que tenga cada uno de los rodamientos, pues simplemente debo aplicar las tolerancias dimensionales, las tolerancias funcionales, para no tener ningún tipo de inconvenientes, como lo vimos anteriormente, ¿no es cierto? ¿Qué preparativos debo tener? Debo medir el control del asiento del rodamiento, ¿sí? Debo medir los asientos cilíndricos, ¿sí? Para medir los ejes, se usa generalmente en los micrómetros de exteriores. Debo comprobar absolutamente todos estos parámetros dimensionales. El control del asiento del rodamiento, ¿sí? Entonces, los aros de rodamiento son templados, son sensibles a golpes y percusión. Debemos tener mucho cuidado en el momento que vamos a montar. Por esta no debe golpearse, mucho menos con un tipo de martillo. Como les dije, martillajes hay procedimientos para poder realizar estos montajes, ¿sí? Durante el montaje de rodamiento, que no son separados los elementos, pues la fuerza que debe aplicarse debe ser en el aro interior, ¿no es cierto? Donde se va a montar primeramente. Luego todas estas fuerzas que actúan sobre el aro de ajuste, ¿sí? Debe deslizarse. Aro de ajuste deslizante se transmite a través de los cuerpos rodantes, ¿sí? Y con ello puede dañarse todos los caminos de rodadura y los cuerpos rodantes, ¿sí? Debemos tener mucha precaución. Y para que no suban estrías longitudinales, se giran las piezas ligeramente, ¿no es cierto? Para poder verificar algún tipo de inconveniente en las pistas en el inicio. El montaje, procedimientos térmicos, ¿sí? ¿Qué es lo que debo hacer? Justamente en caso de que los asientos cilíndricos se prescriban ajustes fijos en el montaje, pues generalmente se calientan estos rodamientos. Para eso vamos a pedir ayuda de algunos elementos o procedimientos térmicos, ¿sí? Para un ensanchamiento suficiente en los rodamientos se consigue entre 80 y 100 grados centígrados, que eso es lo que debemos controlar. No debemos pasarnos de esa temperatura porque también lo podemos dañar a nuestro rodamiento, ¿sí? Entonces debemos comprobar esa situación. Al aumentar los rodamientos ha de ser controlada, ¿sí? La temperatura, pues en ningún caso puede superar los 120 grados. ¿Qué es lo que me dice el fabricante? Si este elemento lo aplicamos de una temperatura mayor a la temperatura que ha sido diseñada, pues créanme que todos estos elementos se va a menorar en la vida útil hasta el 50%, ¿no es cierto? Entonces, no vamos a excedernos de 120 grados centígrados, ¿sí? Procedimiento hidráulico.
Sí, entonces aquí, eh, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Utilizamos gatos hidráulicos, utilizamos este tipo de máquinas que al final nos ayuda de alguna manera a extraer de una manera fácil los rodamientos. Sí, la película de aceite separa prácticamente la superficie de contacto de ajuste con lo que puede deslizarse una cara sobre la otra, a que se realice un poco esfuerzo, ¿cierto? Sacar sin ningún tipo de sobrefuerzas que pueda, al final pueden dañar a nuestros componentes. Entonces, también podemos utilizarlo a través de la hidráulica. Montaje mecánico, ¿sí? Que es, por lo general, lo utilizamos este tipo de montaje. Para el montaje en frío, ¿sí? De un rodamiento sobre un eje, se utiliza una fuerza física aplicada en la pista interior, ¿sí? Todas las fuerzas que nosotros apliquemos debe ser en la pista interior para mover el rodamiento sobre el ajuste de interferencia, sobre nuestro eje, tanto en el eje, en la parte rotatoria, como en el ajuste, en el acoplamiento, ¿no es cierto? En donde acopla justamente este rodamiento, ¿sí? Como les dije, existe utillajes, existe herramientas especiales para hacer el correcto montaje mecánico a nuestros rodamientos, ¿sí? ¿Qué es lo que debo usar? ¿El montaje en frío o en caliente? ¿De qué depende? ¿Sí? Depende del tipo de rodamiento, depende del tamaño del rodamiento, ¿sí? Depende de las tolerancias que nosotros vamos a tener en los rodamientos, ¿sí? El momento de definir el método más apto para montar el rodamiento, primero hay que considerar el tipo de agujero del rodamiento, ya que de esto dependerá la técnica que nosotros lo vamos a llevar, sea en frío o ya sea en caliente, ¿no es cierto? Para rodamientos con un agujero cilíndrico, ¿sí? Vamos a considerar que el ajuste principalmente se llevará por el dimensionamiento que vamos a tener en el eje, ¿sí? O en el alojamiento, tanto en la pista interior como en la pista exterior, ¿sí? Entonces, este es el punto más importante que se debe contar dentro de los datos de la hoja de vida del equipo sobre las tolerancias dimensionales, ¿no es cierto? Los juegos mínimos en el soporte, los juegos máximos en el soporte, las interferencias mínimas con el eje y las interferencias máximas con el eje. Debemos tener una correcta, los datos correctos dependiendo del tipo de montaje, ¿no es cierto? Y justamente dependiendo de eso, yo verificaré si es un montaje en frío o un montaje en caliente, de acuerdo a las tolerancias mencionales, ¿sí? De los componentes adyacentes. En este sentido, y como regla general, el aro que gira es el aro que lleva el mayor ajuste, ¿sí? ¿Cuál es el aro que gira? Pues simplemente aro interior, ¿sí? Es el que debe llevar el mayor ajuste. Para el montaje en frío, pues se recomienda para rodamientos con un diámetro interior no mayor a 50 milímetros. El montaje en frío o este montaje mecánico que nosotros lo revisamos. Para utilizar una prensa hidráulica, pues, o casquillos especiales, vamos a aplicar una fuerza de montaje que gire los 360 grados de la circunferencia o al menos unos 180 grados, ¿sí? Evitar utilizar casquillos de bronce, tacos de madera o materiales blandos, ya que al golpearlos puede desprenderse partículas contaminantes que van a quedar impregnadas en el interior y eso nos va a producir daños en los rodamientos. De igual forma, no vamos a golpear directamente en el rodamiento con un martillo o con objeto de punta, ya que sobrecargará axialmente al rodamiento y vamos a tener algún tipo de desalineamiento.
con lo que corresponde al ajuste, a los ajustes entre el rodamiento y las partes, el alojamiento y el eje. Y el montaje en caliente, sí, dos técnicas. ¿Cuándo vamos a utilizar este? Pues para rodamientos con más de 50 milímetros en el aro interior. El objetivo es de expandir el aro interior del rodamiento para una facilidad en el montaje, ¿no es cierto? Entonces, podemos utilizar un calentador de inducción, ¿sí? Respetando la temperatura de montaje, es decir, 110 grados centígrados, pero no debemos pasarnos de 125 grados centígrados, ¿sí? Ya que se puede deformar dimensionalmente o afectar al tratamiento del rodamiento y causar un fallo prematuro. Entonces, esa es la forma de hacer el montaje en caliente. Bueno, conceptos básicos de lubricación. Antes que pasemos a la siguiente diapositiva, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ingeniero, buenas noches. Adelante. Cuando se calienta por inducción, ¿qué tiempo más o menos se debe mantener para poder tener una certeza de que ya el rodamiento lo podemos colocar? Ahí me menciona de temperatura, pero quisiera saber si hay un tiempo más o menos en Ya, este perfecto. montaje. Así es, depende bastante de lo que es el tamaño del rodamiento, ¿sí? Por lo general, ¿qué es lo que yo hago para poder hacer el montaje a través del montaje en caliente? Pues simplemente medir con un calibrador, ¿no es cierto?, el diámetro interior del rodamiento, ¿sí? El momento que ya tenga una considerable, digamos así, dimensión, ¿no es cierto?, para poder montar sin ningún problema, pues ese es el tiempo adecuado. Pero aproximadamente, de acuerdo a la experiencia, hemos tenido que calentar entre 10 a 15 minutos aproximadamente, ¿sí? Dependiendo, les digo, mucho del tamaño del rodamiento. ¿Alguna otra consulta? Perfecto. Bueno, tipos de lubricación. Vamos a ver, ¿no es cierto?, algún eh, parámetros esenciales, aspectos muy básicos de lo que es la lubricación. Por ejemplo, la lubricación hidrodinámica. Y entonces, muchas de las veces, cojinetes hidrodinámicos, ¿a qué hacemos referencia antes de continuar? Pues simplemente a los cojinetes o a los rodamientos que no están no tenemos estos elementos rodantes, ¿sí? Simplemente lo que nos hace el rodamiento o lo que carga o lo que nos absorbe estas cargas, pues es la lubricación hidrodinámica, ¿no es cierto? La presión que va a ejercer la parte estática sobre, que es transmitido a través del eje, sobre estos jinetes, ¿sí? Aquí se presenta cuando la acción de movimiento relativo entre los dos superficies lubricadas se crea una película lubricante lo suficientemente gruesa para impedir el contacto metal con metal, ¿no es cierto? Aquí tenemos un giro detenido, el eje prácticamente no tiene movimiento, pues toda la carga estática, ¿no es cierto? Vamos a tener un contacto, ¿no es cierto? Un contacto metal con metal, ¿sí? Luego comienza el giro, entonces aquí el aceite ya comienza a hacer su trabajo y ya cuando obtenemos el giro establecido, pues simplemente forma una capa de aceite y con esto ya impedimos este contacto metal con metal, ¿sí? Esto en cojinetes hidrodinámicos. En la lubricación por capa límite, pues recordemos que este tipo, en este caso ya es, eh, es por el tipo de grasa que vamos a utilizar, ¿sí? Cuando nosotros hacemos un acercamiento a la superficie de los contactos, en este caso de la pista interior o la pista superior, por más pulidas que estén estas superficies,
y nunca vamos a obtener algo completamente plano, digamos. Siempre vamos a tener irregularidades en lo que corresponde, ¿no es cierto?, a la superficie, ¿sí? Ya sea de la pista interior o del elemento rodante. Entonces, cuando por lo general son sólidos que se rellenan los poros de las superficies, evitando que se realice el contacto entre ellas, ¿sí? El contacto metal con metal, que eso es el procedimiento correspondiente. Luego se produce cuando el espesor de la película lubricante, ¿sí? Todo lo que ven ustedes de amarillo, es la película del lubricante. Es escaso, incluso aquí ya tenemos un contacto metal con metal, y esto prácticamente tenemos en algunos puntos, ¿sí? Contactos metal con metal, y cómo para no separar adecuadamente la superficie de tacto. Entonces, necesitamos mayor cantidad de aceite de lubricante. Puede ser aceite o puede ser grasa. El roce metal con metal se produce en la zona de contacto, produciendo una soldadura localizada en las crestas de las superficies, ¿sí? Cuando tenemos una lubricación por capa límite. La viscosidad del aceite es una característica físico, en este caso, de mayor importancia. ¿Por qué? Porque recordemos que una de las condiciones o de los objetivos del aceite lubricante, pues primero es, como su nombre lo indica, lubricar, ¿no es cierto? Evitar el contacto metal con metal. Y el otro es justamente el de transferir el calor que genera estos rodamientos de tus elementos de movimiento hacia el exterior. Entonces, y una de las partes importantes para impedir la primera condición de metal con metal, pues es la viscosidad. A manera que el aceite se va degradando, pierde sus propiedades físicas, pierde sus propiedades químicas. Asimismo, puede cambiar su índice de viscosidad, y con esto las características a las cuales fue el objetivo, pues va a perder. Y por supuesto que vamos a obtener contacto metal con metal, y eso es lo que debemos evitar, ¿sí? La viscosidad es una característica de los fluidos en movimiento que muestra una tendencia a la oposición y a su flujo ante la aplicación de una fuerza, ¿sí? Se mantiene todas sus partículas con una fuerza de cohesión. Y la viscosidad, en términos prácticos, es el tiempo que tarda un líquido en escurrirse, ¿sí? En fluir normalmente, ¿sí? Y con esto, pues, es, como les dije, la característica más importante, impedir este contacto. Y por lo tanto, si nosotros debemos de alguna forma monitorear el buen funcionamiento del aceite, pues este sería uno de las partes principales o de las características eh, técnicas principales del aceite, ¿sí? ¿Cómo lo medimos? A través del índice de viscosidad, que es un método comúnmente utilizado para medir el cambio de la viscosidad de un fluido en relación a la temperatura. Mientras mayor es el índice de viscosidad, menor es el cambio relativo de la viscosidad con la temperatura. Hay algunos tipos de aditivos, ¿no es cierto? Los que mejoran el índice de viscosidad, también conocidos como modificadores de viscosidad, que son aditivos que incrementan la viscosidad en el fluido a través de su rango de temperatura, que lo podemos aplicar sin ningún problema dependiendo de las características operacionales de los equipos. El índice de viscosidad es la propiedad a conservar, ¿no es cierto?, para poder mantener exactamente todas las funcionalidades del aceite a las cuales fueron exactamente diseñadas, ¿sí? ¿Qué tipo de lubricantes vamos a tener? En base a minerales, ¿sí?, que se obtiene a partir del petróleo. Estas bases minerales pueden ser clasificadas de diferentes maneras. Una de ellas es el tipo de petróleo,
del cual fueron extraídas principalmente, ¿no es cierto? Y tenemos también otro de bases sintéticas. Pues las bases sintéticas pueden ser elaboradas a partir de productos de petróleo, una u otras materias. Ahora, aquí les hago una pregunta. ¿Cuáles serían las diferencias o dónde serían las aplicaciones, tanto en los lubricantes de bases minerales o las bases sintéticas? Pues simplemente en dónde, en la aplicación o las características de temperatura a las que les van a estar trabajando. Cuando son altas temperaturas, pues es recomendado utilizar em, lubricantes con bases sintéticas, ¿sí? Y además también tenemos aditivos que mejoran de de alguna forma las características del aceite, como por ejemplo el índice de viscosidad, como por ejemplo la degradación de mi aceite van a mejorarlo, pues simplemente lo van a cubrir, perdón, eh, de esas tendencias, pues debemos comprobar, ¿sí? Pues agregarse lubricantes que son los que van a impedir las características que harán que el lubricante cumplan con la necesidad del dispositivo determinado, y van a mejorar sus características. Y la lubricación de un rodamiento con aceite vaporizado, pues proveen pequeñas cantidades de aceite fresco de manera continua, la recirculación que nosotros podemos tener. Los depósitos húmedos tienen un nivel de aceite normal, además de la carcasa con rodamiento purgado. Entonces, justamente aquí tenemos una configuración. Vapor de aceite debe ser purgado para evitar este tipo de sobrepresiones. Entonces, aquí tenemos una bomba centrífuga, donde ya lo hemos visto de alguna forma la cámara de lubricación. ¿Sí? Tenemos los rodamientos y un visor de nivel. ¿Por qué? Porque esto es muy importante. Recordarán el nivel exacto para no tener ningún tipo de inconveniente. Es justamente a la mitad de los elementos rodantes, ¿no es cierto? Eso es lo que debemos verificar, eso es lo que debemos comprobar a través del visor. Tenemos punteos, ¿no es cierto?, a través de las salidas hacia el exterior, y también tenemos justamente una válvula de venteo en la parte superior, y para poder evitar este tipo de inconvenientes. Los depósitos secos dependerán del vapor del aceite como del único lubricante. Y el sistema automático de lubricación, ¿sí? Recordarán también que de alguna forma ya nosotros hemos visto aplicaciones con lo que respecta a los planes API, ¿no es cierto? Que a la final es de esto, pues son configuraciones que nos permiten mejorar tanto la recirculación del aceite, la eficiencia, la limpieza del aceite, quitar el calor de los sellos mecánicos, pero ¿no es cierto? Son configuraciones de la misma manera. Podemos hacerlo con respecto a la lubricación. Si tenemos, qué sé yo, bombas centrífugas de grandes dimensiones, pues calentando el aceite lubricante de los rodamientos, pues debería yo aplicar un sistema de lubricación que a la final me extraiga todo ese calor, ¿sí? Y con esto poder tener unas buenas características, porque el índice de viscosidad es inversamente proporcional a la temperatura. A mayor temperatura, menor será el índice de viscosidad, y por lo tanto eso es una circunstancia a las cuales me puede afectar en la lubricación de mis rodamientos, ¿sí? Entonces, eso debemos nosotros comprobar. Lubricación por baño de aceite con indicador. Recordarán cuál era el nivel óptimo del aceite, ¿no es cierto?, a través del el elemento rodante, donde que prácticamente al estar en funcionamiento, el rodamiento en la parte inferior lleva el aceite lubricante a la parte exterior, y con esto hace el proceso de lubricación, ¿sí? Y esa es la forma de
hacer la lubricación por baño de aceite. La lubricación por baño del cojinete está girando en contacto con el eje del baño de aceite, ¿sí? Y este tipo de lubricación es muy económica y no requiere más atención que la inspección regular del nivel del aceite y un lavado periódico y llenado de una serie de beneficios en el procedimiento, ¿sí? Entonces, eso debemos comprobarlo nada más. Y lubricación por baño de aceite con indicador, pues simplemente es una arandela, ¿sí? Una arandela que está suelta, que a la final, ¿qué es lo que hace? Justamente a través del salpiqueo, ¿no es cierto?, este anillo de lubricación, pues se encuentra sumergido parcialmente en el aceite y al girar lleva una cantidad de aceite hacia los rodamientos que se encuentran en la parte superior y con esto hace el mismo procedimiento de salpiqueo y asimismo tenemos esta lubricación, ¿sí? Esta lubricación por baño de cojinete está girando en contacto con el eje del baño del aceite y este tipo de lubricación es muy económica. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo rodamientos que no puedo acceder a través de estos baños de aceite, estos salpiqueos de aceite? Pues obtendré, ¿no es cierto?, a través de sistemas automáticos de lubricación que a través de bombas, pues eh, puedo llevar a las partes superiores de los rodamientos, ¿sí? Entonces, esas son las formas de lubricar que nosotros podemos obtener, ¿sí? Y por último, el más utilizado, pues la lubricación manual, ¿no es cierto? Ahí ustedes con el gráfico ya podemos saber de lo que se trata. Sí, pues simplemente la lubricación manual, sí, la lubricación manual en una bomba, ¿no es cierto? En un grasero que debe ser recargada con la grasa que vamos a utilizar. Para lograr una lubricación eficaz es necesario montar este engrasador a la articulación de boquilla que está exclusivamente diseñada para introducir el lubricante correspondiente, ¿no es cierto? Pues las tareas de lubricación pueden ser complejas, incómodas y suelen requerir una parada del equipo. ¿Cuál es exactamente el periodo a la cual yo debería relubricar? Pues como les dije, hay diferentes métodos, hay diferentes circunstancias. Primero, algo convencional que nos indica el fabricante, o si no, a través de técnicas predictivas lo puedo realizar, ¿no es cierto? Una lubricación de precisión. La lubricación manual incorrecta puede ser un factor para la creación de problemas inadecuados con lo que corresponde al buen funcionamiento de nuestros rodamientos, ¿no es cierto? Y como les dije, cada uno de los rodamientos tiene esto es específicamente recomendado por el fabricante, ¿sí? Donde nos da una cantidad de aceite, perdón, de lubricante o de grasa que debo colocarlo dependiendo del tipo de rodamiento, ¿no es cierto? El exceso de grasa en el rodamiento incrementa la temperatura en la operación y por supuesto esto nos va a ocasionar daños. Por otro lado, la falta de lubricación es un factor determinante para que falle los rodamientos y nos genere vibraciones. ¿Sí? Los fabricantes de rodamientos han establecido una fórmula para calcular la cantidad necesaria para relubricar nuestros rodamientos basadas en las dimensiones, donde específicamente, por ejemplo, GRS, pues es la cantidad en gramos que vamos a ingresar al rodamiento. Tenemos una constante de 0.005, ¿sí? Que multiplica el diámetro exterior del rodamiento en milímetros y por el ancho del rodamiento, ¿sí? Ustedes pueden aplicar esta fórmula sin ningún inconveniente para poder ingresar la cantidad correcta, dosificar la cantidad correcta hacia nuestro rodamiento, ¿no es cierto? Pero esto es una técnica, de alguna forma, digamos, no,
tan adecuada, ¿sí? Porque no nos va a dar la confiabilidad del 100%, no vamos a estar completamente seguros. Mientras tanto, que si aplicamos el análisis de vibraciones, yo puedo indicar realmente si necesita grasa, pues si falta lubricar, incluso dosificar la cantidad de grasa, ¿sí? Sin utilizar esta fórmula a través del análisis del ultrasonido, ¿sí? Incluso en técnicas ya más sofisticadas, pues estos tipos de graseros pues vienen con un elemento, un ultrasonido, ¿no es cierto?, que le colocan en el grasero y, por supuesto, el sensor va directamente hacia el rodamiento y en el equipo electrónico tenemos unos audífonos, ¿sí? Donde de alguna manera nos va a ayudar a escuchar la cantidad de grasa, ¿no es cierto?, que va a requerir. ¿Cómo? Pues simplemente, como les dije, una falta de grasa va a producir rozamientos, ¿no es cierto? Y esto va a producir ultrasonidos que de alguna forma vamos a escuchar a través de este equipo electrónico, ¿sí? Vamos a notar que mientras vamos engrasando este sonido, el nivel del sonido es como si estuviésemos bajando el volumen de cualquier equipo de sonido, ¿sí? Va bajando el volumen hasta un nivel exacto o un nivel bajo que nosotros tenemos que identificar, y esa es la manera de lubricar a través del ultrasonido, ¿sí? Llegamos hasta ese punto, llegamos a estos decibelios y dejamos de ingresar lubricante. Si no hacemos caso y seguimos relubricando, seguimos ingresando grasa hacia los rodamientos, pues vamos a notar que el sonido comienza a subir. Y esto es vía por el efecto de sobrelubricación. Y esa es la manera de comprobar, esa es la manera de aplicar las técnicas predictivas con lo que corresponde a la lubricación. ¿No es cierto? Preguntas, compañeros. Ingeniero, tenía una pregunta, una duda respecto al qué grado de aceite me recomienda para poder echarle a las bombas centrífugas. Tengo entendido que en esas cajas lleva un determinado grado. ¿Usted más o menos puede decirme cuál es el Sí. grado recomendado? Gracias. Sí, el recomendado es el ISO BG 46, que ese es el que usamos para este tipo de lubricación. Ese es el más adecuado. Pero como les digo, dependiendo del tipo de equipo, dependiendo del tipo de aplicación, este índice de viscosidad va bien. Pero ese es el recomendado para este tipo de bombas. Gracias. Perfecto.